El padre viudo halló con sus hijos una casa dentro de un tronco gigante, pero allí encontró algo que cambió su destino para siempre. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Dale clic al botón de like y vamos con la historia. Roberto Mendoza caminaba por las calles polvorientas de Guadalajara con el peso del mundo sobre sus hombros. A los 42 años. Este hombre de complexión fuerte pero rostro marcado por el sufrimiento cargaba una cruz que parecía imposible de llevar. Hacía apenas 8 meses que había perdido a su esposa María en un accidente automovilístico, dejándolo solo para criar a sus 4 hijos, Sofía de 14 años, los gemelos Carlos y Diego de 11 y la pequeña Valentina de apenas 6 años. La tragedia había sido devastadora. Pero lo que vino después fue igualmente cruel. Roberto trabajaba como mecánico en un taller que cerró sus puertas 3 meses después de la muerte de María, dejándolo sin empleo y sin los medios para sostener a su familia. Los ahorros que tenían se habían agotado entre los gastos del funeral y los primeros meses de duelo, cuando apenas podía levantarse de la cama, mucho menos buscar trabajo. Ahora, mientras caminaba de regreso a su pequeña casa de 2 habitaciones en el barrio de La Perla, Roberto llevaba en el bolsillo la notificación de desalojo que había recibido esa mañana. 3 meses de renta atrasada. El propietario, don Esteban, había sido paciente al principio, conmovido por la tragedia familiar, pero su paciencia tenía límites. Lo siento, Roberto. Le había dicho esa mañana, pero necesito el dinero. Tienes hasta el viernes para ponerte al corriente o tendrás que irte. El viernes solo quedaban 4 días. Roberto empujó la puerta de madera desvencijada de su casa y fue recibido por el aroma de frijoles refritos que Sofía había preparado. Su hija mayor, una muchacha delgada con los mismos ojos marrones de su madre, había tenido que madurar demasiado rápido. Desde la muerte de María, Sofía se había convertido en la segunda madre de la familia, cuidando a sus hermanos menores, mientras Roberto salía desesperadamente a buscar trabajo. ¿Cómo te fue hoy, papá?, preguntó Sofía, aunque la expresión en el rostro de su padre ya le daba la respuesta. Los gemelos Carlos y Diego levantaron la vista de sus cuadernos escolares. Eran niños idénticos físicamente, pero con personalidades completamente opuestas. Carlos era el tranquilo, el que siempre trataba de mantener la paz, mientras que Diego era el rebelde. El que cuestionaba todo y tenía la energía de un torbellino. Ambos habían heredado el cabello negro y rizado de su padre, pero tenían la sonrisa dulce de su madre. Valentina, la pequeña de la familia, corrió hacia su padre con los brazos abiertos. Era una niña pequeña y vivaracha, con coletas despeinadas y un vestido que ya le quedaba pequeño. Desde la muerte de su madre, Valentina se había vuelto aún más apegada a Roberto, como si temiera que él también desapareciera. «Papi, ¿me trajiste algo?», preguntó la niña con esperanza. Roberto sintió que se le partía el corazón. ¿Cómo podía explicarle a una niña de 6 años que no tenía dinero ni para dulces? Se arrodilló y la abrazó fuerte. «Hoy no, mi amor, pero papá está trabajando muy duro para conseguir cosas buenas para ustedes». Sofía sirvió la cena en silencio, frijoles refritos, tortillas y un poco de queso que había conseguido fiado en la tienda de la esquina. Roberto miró a sus hijos comer y se dio cuenta de que él mismo no había probado bocado en todo el día, pero no había suficiente comida para todos. Discretamente les fue dando sus porciones a los niños, inventando excusas de que no tenía hambre. Esa noche, después de acostar a los niños, Roberto se sentó en la mesa de la cocina con la notificación de desalojo frente a él. Había gastado todo el día buscando trabajo, visitando talleres mecánicos, fábricas, incluso suplicando en sitios de construcción. La respuesta era siempre la misma: no hay trabajo. Está muy difícil la situación. Te llamamos si surge algo. Había considerado vender el único bien de valor que les quedaba, el viejo Suru 2005 de María, pero necesitaba el carro para buscar trabajo y además era lo único tangible que le quedaba de su esposa. A veces, cuando los niños dormían, Roberto se sentaba en el asiento del conductor y respiraba profundo, tratando de capturar el aroma del perfume de María, que creía que aún permanecía en él. Tapizado.
Al revisar sus opciones desesperadamente, Roberto recordó una conversación que había tenido con su hermano mayor, Joaquín, quien vivía en Tlaxcala. Joaquín le había contado sobre tierras baratas en la sierra, lugares donde una familia podía empezar de nuevo con muy poco dinero. Son terrenos que nadie quiere, Roberto, le había dicho. Pero al menos tendrías un techo sobre la cabeza. Y podrías cultivar algo para comer. La idea había parecido una locura en su momento, pero ahora con el desalojo inminente y sin más opciones, comenzaba a aparecer la única salida. Roberto sabía que tenía apenas suficiente dinero para comprar boletos de autobús para los 5 hasta Tlaxcala. Una vez allí, pendería de la caridad de Joaquín hasta que pudiera establecerse. Era un plan desesperado, pero era el único plan que tenía. Al día siguiente, mientras los niños estaban en la escuela, Roberto visitó la agencia de autobuses. El viaje a Tlaxcala costaría todo el dinero que le quedaba, literalmente hasta el último peso. Compró 5 boletos para el jueves por la noche, el día antes del desalojo. Esa tarde, cuando los niños regresaron de la escuela, Roberto reunió a la familia en la sala. Sofía inmediatamente notó la tensión en el rostro de su padre. Niños, necesito hablar con ustedes sobre algo importante, comenzó Roberto tratando de mantener la voz firme. Las cosas han estado muy difíciles desde que perdimos a mamá y por más que he tratado, no he podido encontrar trabajo aquí en Guadalajara. Diego, siempre el más directo, interrumpió. Nos van a correr de la casa, ¿verdad, papá? Roberto asintió lentamente. Sí, hijo, pero no vamos a quedarnos sin hogar. Vamos a ir con su tío Joaquín a Tlaxcala. Él nos va a ayudar a empezar de nuevo. ¿Y la escuela?, preguntó Sofía preocupada. Encontraremos una escuela nueva. Todo va a estar bien. Van a ver. Valentina se acercó a su padre. ¿Vamos a estar juntos? Siempre, mi amor. La familia Mendoza se mantiene unida pase lo que pase. Los siguientes días fueron un torbellino de despedidas y preparativos. Roberto vendió los pocos muebles de valor que tenían a precios ridículos solo para tener algo de dinero extra para el viaje. Empacaron solo lo esencial, ropa, algunos recuerdos de María y los documentos importantes de la familia. El jueves por la noche. Mientras esperaban el autobús en la terminal, Roberto miró a sus 4 hijos sentados en las bancas de plástico con sus mochilas y pequeñas maletas. Sofía mantenía a Valentina en su regazo mientras los gemelos jugaban discretamente con unas cartas viejas. A pesar de toda la incertidumbre, había algo reconfortante en verlos juntos, unidos en la adversidad. El autobús llegó a las 11:30 de la noche. Era un vehículo viejo y desgastado, pero los llevaría a su destino. Roberto ayudó a sus hijos a subir y encontrar asientos. Mientras el autobús se alejaba de Guadalajara, Roberto vio por la ventana las luces de la ciudad, que había sido su hogar durante toda su vida. No sabía qué les esperaba en Tlaxcala, pero sabía que mientras tuviera a sus hijos tenía una razón para seguir luchando. La familia Mendoza había perdido mucho, pero aún no había perdido la esperanza. El viaje sería largo y Roberto aprovechó las horas de oscuridad para pensar en el futuro. Tenía que creer que en algún lugar, de alguna manera, había una oportunidad esperándolos. Tenía que creer que esta no era el final de su historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. El autobús llegó a Tlaxcala al amanecer del viernes después de un viaje de 8 horas durante el cual los niños habían dormido incómodamente en los asientos reclinables. Roberto había pasado la noche en vela, viendo pasar el paisaje por la ventana y pensando en todas las decisiones que lo habían llevado a este momento. Joaquín los estaba esperando en la terminal de autobuses. Un hombre robusto de 47 años con el mismo rostro curtido de Roberto, pero con una sonrisa más amplia y ojos que brillaban con optimismo genuino. Trabajaba como capataz en una finca y vivía en una casa modesta, pero cómoda en las afueras de la ciudad. Roberto, gritó Joaquín, abrazando fuertemente a su hermano menor. Mira qué altos están estos niños. Valentina, ¿te acuerdas de tu tío loco? La pequeña se escondió detrás de las piernas de su padre, pero no pudo evitar sonreír ante la energía contagiosa de Joaquín.
Durante el desayuno en un pequeño café cerca de la terminal, Joaquín les contó sobre las tierras en la sierra que había mencionado anteriormente. Están a unas 2 horas de aquí, Roberto. Son terrenos que pertenecían a una cooperativa que se disolvió hace años. Algunas familias se han establecido allí construyendo casas pequeñas, cultivando lo que pueden. No es mucho, pero es un lugar donde pueden empezar de nuevo. ¿Y cómo llegamos hasta allá?, preguntó Roberto. Tengo que hacer un viaje de trabajo hacia esa zona la próxima semana. Pueden venir conmigo, ver las tierras, hablar con la gente. Si les gusta, pueden quedarse. Roberto sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Era exactamente lo que necesitaba escuchar, pero también significaba otra semana dependiendo de la generosidad de su hermano. Los siguientes días en casa de Joaquín fueron una bendición. Su esposa Carmen recibió a la familia Mendoza con los brazos abiertos, preparando comidas abundantes y asegurándose de que los niños se sintieran como en casa. Por primera vez en meses, Roberto vio a sus hijos relajarse. Genuinamente, especialmente a Valentina, quien comenzó a hablar más y a jugar con los juguetes que Carmen había guardado de cuando sus propios hijos eran pequeños. El martes siguiente, Joaquín cargó su camioneta pick-up con provisiones y acomodó a la familia Mendoza en la cabina y la cama del vehículo. El viaje hacia la sierra fue una aventura para los niños, quienes no habían salido de la ciudad en años. El paisaje cambió gradualmente de urbano a rural y luego a montañoso, con bosques de pinos y robles que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. «Mira, papá», dijo Diego señalando por la ventana. «Hay un águila». Efectivamente, un águila real volaba majestuosamente sobre los árboles, algo que nunca habrían visto en Guadalajara. Después de 2 horas de carretera pavimentada y otros 30 minutos por un camino de terracería, llegaron a la pequeña comunidad que Joaquín había descrito. No era más que una colección de casas sencillas construidas con materiales diversos, algunas de adobe, otras de madera, algunas incluso hechas con materiales reciclados, pero había algo acogedor en la simplicidad del lugar. Y Roberto notó que las pequeñas parcelas estaban bien cuidadas, con huertos y corrales para animales. Joaquín los presentó con varias familias. Había los Herrera, una pareja mayor que había llegado 5 años atrás desde Puebla. Los Vázquez, una familia joven con 3 niños pequeños, y doña Esperanza, una mujer viuda de 60 años que se había convertido en la líder no oficial de la comunidad. «Aquí no tenemos mucho», les explicó doña Esperanza mientras les mostraba los alrededores. «Pero lo que tenemos lo compartimos. Si alguien está enfermo, todos ayudamos. Si alguien necesita construir una casa, todos ponemos manos a la obra». Roberto se sintió conmovido por la calidez de la comunidad, pero también preocupado por la simplicidad extrema del lugar. No había electricidad constante. Solo paneles solares que algunas familias habían instalado. El agua venía de un pozo comunitario y un pequeño arroyo que corría cerca. La escuela más cercana estaba a 45 minutos caminando por él. Sendero del bosque. Mientras los adultos hablaban, los niños Mendoza exploraron libremente los alrededores. Fue Valentina quien primero notó algo extraordinario. «Papá», gritó desde cierta distancia, «ven a ver». La familia siguió la voz de la niña hasta llegar a un claro en el bosque, a unos 200 metros de las casas principales. Allí, en medio de robles centenarios, se alzaba el tronco más gigantesco que Roberto había visto en su vida. El árbol había sido un ahuehuete milenario, pero había muerto décadas atrás, dejando solo su esqueleto de madera maciza. Lo extraordinario era que alguien en algún momento del pasado había convertido el interior hueco del tronco en una vivienda. «Dios mío», murmuró Joaquín. «Nunca había visto esto antes». El tronco tenía al menos 8 metros de diámetro en la base y se alzaba unos 12 m hacia el cielo. Una puerta de madera, ahora desgastada y parcialmente abierta, había sido instalada en una abertura natural. Pequeñas ventanas habían sido cortadas en las paredes circulares del tronco y Roberto podía ver que había vigas de madera instaladas en el interior para crear un segundo nivel. «¿Podemos entrar?», preguntó Carlos con los ojos brillando de curiosidad. Roberto miró a Joaquín, quien se encogió de hombros.
No veo por qué no, parece abandonado. Empujaron la puerta que se abrió con un crujido prolongado. El interior los dejó sin aliento. Quien había construido esta casa había sido un verdadero artesano. Las paredes curvas del tronco habían sido pulidas y tratadas, creando una superficie lisa y elegante. Una escalera de caracol construida con la misma madera del árbol llevaba a un segundo nivel que funcionaba como dormitorio. En la planta baja había espacio para una sala de estar, una pequeña cocina y un área de comedor. Ventanas estratégicamente ubicadas proporcionaban luz natural abundante. Y Roberto notó que había instalaciones para electricidad y plomería, aunque claramente no habían sido usadas en años. Esto es increíble, murmuró Sofía tocando las paredes pulidas. Es como una casa de cuento de hadas. Diego y Carlos corrieron escaleras arriba explorando el área del dormitorio, mientras Valentina se quedó cerca de Roberto, abrumada por la magnificencia del lugar. ¿Quién habrá vivido aquí?, preguntó Roberto en voz alta. Joaquín exploró la pequeña cocina y encontró algunos utensilios básicos abandonados, todos de buena calidad. Quien fuera tenía buen gusto y dinero para invertir en este lugar. Roberto notó algo más. En una repisa empotrada en la pared curva había varios libros cubiertos de polvo y lo que parecían ser documentos oficiales en una carpeta de cuero. Su instinto le decía que no debía tocar nada todavía, pero la curiosidad era intensa. «Papá», gritó Carlos desde arriba. «Aquí hay más cosas». Roberto subió las escaleras de caracol, que eran sorprendentemente sólidas a pesar de su edad aparente. En el dormitorio Carlos había encontrado un baúl de madera parcialmente abierto. Dentro había ropa de calidad, algunos libros más y lo que parecían ser fotografías antiguas. «No toquen nada más por ahora», dijo Roberto, aunque él mismo estaba fascinado por el descubrimiento. «Primero necesitamos averiguar de quién es este lugar». Regresaron al área de las casas principales, donde doña Esperanza los esperaba con curiosidad. «Encontramos una casa construida dentro de un tronco gigante», le dijo Roberto. «¿Usted sabe algo sobre eso?» Los ojos de doña Esperanza se iluminaron con reconocimiento. «Ah, la casa del profesor Castillo». Sí, sabía que estaba por ahí, pero hace años que nadie la menciona. ¿Quién era el profesor Castillo? Un hombre muy educado que llegó aquí hace como 15 años. Compró esa parcela de tierra y construyó esa casa extraordinaria en el tronco. Vivió allí durante varios años, pero un día simplemente desapareció, dejó todo y nunca regresó. Roberto sintió un cosquilleo de emoción. ¿Y qué pasó con la propiedad? Por lo que sé, nunca vendió la tierra, simplemente se fue. Los documentos de propiedad deben estar en la presidencia municipal, pero como nadie ha preguntado por ellos. Joaquín miró a Roberto con comprensión. «Hermano, ¿estás pensando lo que creo que estás pensando?» Roberto sintió que por primera vez en meses el universo le estaba ofreciendo una oportunidad real, una casa extraordinaria, aparentemente abandonada, en un pedazo de tierra que tal vez estaba disponible. No era solo refugio, era la posibilidad de un nuevo comienzo verdadero. «Necesitamos averiguar más sobre el profesor Castillo y esa propiedad», dijo Roberto con una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Los niños habían escuchado toda la conversación con creciente emoción. Para ellos la casa del tronco no era solo un refugio, era mágica, un lugar salido de los cuentos que María solía contarles antes de dormir. «¿Podríamos vivir ahí, papá?», preguntó Valentina con esperanza. Roberto la levantó en sus brazos, mirando hacia el bosque donde la casa extraordinaria los esperaba. «Tal vez, mi amor, tal vez». Los siguientes 3 días fueron una montaña rusa de emociones para la familia Mendoza. Roberto había decidido quedarse en la comunidad. Mientras investigaba más sobre la propiedad del profesor Castillo, y Joaquín había regresado a Tlaxcala, prometiendo volver el fin de semana. Doña Esperanza se había ofrecido a hospedar a la familia en su modesta casa de adobe y Roberto agradeció profundamente la generosidad. Los niños se habían adaptado sorprendentemente bien a la vida rural, especialmente Diego, quien había encontrado en los
Bosque es el patio de juegos más grande de su vida. El jueves por la mañana, Roberto caminó hasta la presidencia municipal, un edificio pequeño, pero bien mantenido en el centro del pueblo más cercano. Allí conoció a la secretaria municipal, doña Leticia, una mujer de mediana edad con gafas gruesas y una actitud eficiente. El profesor Alejandro Castillo, repitió doña Leticia cuando Roberto le explicó lo que buscaba. Claro que me acuerdo de él. Un hombre muy distinguido, siempre vestía con trajes elegantes, incluso para venir a hacer trámites. Compró esa parcela en 2008, si no me equivoco. Doña Leticia desapareció en la oficina de archivos y regresó con una carpeta polvorienta. Aquí están todos los documentos. Efectivamente, Alejandro Castillo Mendoza compró 2,5 hectáreas de terreno forestal por 180,000 pesos. Pagó en efectivo, todo legal. Roberto estudió los documentos. El profesor había sido propietario legítimo de la tierra y, según los registros, nunca había vendido ni transferido la propiedad. ¿Y qué pasa cuando un propietario abandona una propiedad así?, preguntó Roberto. Bueno, después de cierto tiempo, si no se pagan los impuestos prediales y no hay señales del propietario, la propiedad puede ser declarada en abandono, pero eso requiere un proceso legal específico. Roberto revisó más documentos y descubrió algo interesante. Los impuestos prediales de la propiedad estaban al día hasta 2019, pero desde entonces no se habían pagado. ¿Cuánto se debe de impuestos?, preguntó. Doña Leticia calculó rápidamente. Unos 8.500 pesos en total, incluyendo recargos. Era mucho dinero para Roberto, pero no una cantidad imposible. Al menos ahora sabía cuál era la situación legal de la propiedad. Esa tarde, Roberto regresó a la casa del tronco con Sofía. Había decidido que su hija mayor era lo suficientemente madura para ser parte de esta investigación. Juntos exploraron más cuidadosamente el interior de la extraordinaria vivienda. La carpeta de cuero que Roberto había notado el primer día contenía documentos personales del profesor Castillo, diplomas universitarios, certificados de maestría en Historia y Arqueología y cartas de instituciones académicas de México y Guatemala. Era evidente que había sido un hombre muy educado y respetado. Las fotografías en el baúl del segundo piso mostraban al profesor en varias excavaciones arqueológicas, siempre vestido con ropa de trabajo, pero manteniendo un aire distinguido. En algunas fotos aparecía con equipos de arqueólogos internacionales en sitios que Roberto reconoció como ruinas mayas. Papá, dijo Sofía estudiando una foto. Mira la fecha en esta fotografía. Roberto miró la foto que mostraba al profesor Castillo en lo que parecía ser Chichén Itzá. Tenía una fecha escrita en el reverso, marzo de 2020. Último proyecto antes del retiro. 2020, murmuró Roberto. Eso significa que desapareció hace relativamente poco tiempo. Siguieron explorando y encontraron más pistas intrigantes. En un escritorio pequeño, empotrado en la pared curva, había un diario de trabajo del profesor. Las últimas entradas databan de abril de 2020, 30 de abril de 2020, leyó Sofía en voz alta. Hoy terminé de catalogar las piezas de la colección. Todo está seguro en el lugar especial. Si algo me pasa, espero que alguien digno encuentre este tesoro y le dé el uso correcto. Roberto y Sofía se miraron con emoción creciente. ¿Qué crees que significa lugar especial?, preguntó Sofía. No lo sé, pero tenemos que averiguarlo. Revisaron más entradas del diario. El profesor había estado trabajando en lo que llamaba su colección personal durante sus años en la Casa del Tronco. Aparentemente había adquirido legalmente varias piezas arqueológicas menores durante sus expediciones, creando una colección privada de artefactos precolombinos. Una entrada del diario era particularmente reveladora. 15 de marzo de 2020. Las autoridades de Guatemala han confirmado que mi colección es completamente legal. Tengo todos los permisos de exportación. Esta colección podría valer una fortuna para alguien, pero para mí representa una vida de trabajo y pasión. Roberto sintió una mezcla de emoción y nerviosismo.
Era posible que el profesor hubiera dejado una colección valiosa en algún lugar de la propiedad. Durante los siguientes 2 días, Roberto y sus hijos exploraron metódicamente cada centímetro de la casa del tronco y los alrededores, buscando pistas sobre el lugar especial mencionado en el diario. Los gemelos se habían convertido en detectives entusiastas, buscando paneles secretos en las paredes o compartimientos ocultos. Fue Valentina quien hizo el descubrimiento crucial. El sábado por la mañana, mientras jugaba cerca del tronco, notó que había una piedra grande que parecía fuera de lugar, cerca de las raíces expuestas del árbol muerto. «Papá», gritó. «Esta piedra se mueve». Roberto corrió hacia donde estaba la niña. Efectivamente, la piedra, que al principio parecía natural, estaba ligeramente suelta. Con ayuda de Diego y Carlos, Roberto logró mover la piedra, revelando una abertura rectangular cuidadosamente disimulada. «Es una entrada», murmuró Roberto con el corazón acelerándose. La abertura llevaba a lo que parecía ser una pequeña cámara subterránea directamente debajo de las raíces del tronco gigante. Roberto pidió a los niños que se mantuvieran atrás mientras él exploraba primero. Con la linterna del teléfono de Sofía, Roberto se introdujo en la cámara. Era un espacio de aproximadamente 3 metros por 3 metros con paredes de piedra cuidadosamente construidas. Y allí, en estantes de madera y vitrinas improvisadas, estaba la colección del profesor Castillo. Había docenas de piezas, figurillas de jade, vasijas de cerámica pintada, obsidiana tallada y lo que parecían ser códices o documentos antiguos, cuidadosamente preservados en contenedores sellados. Cada pieza tenía una pequeña etiqueta con información detallada sobre su origen y autenticidad. En una mesa en el centro de la cámara había una carta sellada dirigida al siguiente custodio de esta colección. Roberto salió de la cámara con las piernas temblorosas y reunió a sus hijos. «¿Qué encontraste, papá?», preguntó Carlos con los ojos brillando de curiosidad. «Creo», dijo Roberto lentamente, «que encontramos exactamente lo que el profesor quería que alguien encontrara. Esa noche, mientras los niños dormían en la casa de doña Esperanza», Roberto leyó la carta del profesor Castillo a la luz de una vela. Era una carta extraordinaria de un hombre que había previsto su propia muerte o desaparición. «Estimado amigo», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que has encontrado mi tesoro más preciado. Esta colección representa 40 años de trabajo y pasión por la historia de nuestros antepasados. Cada pieza ha sido adquirida legalmente y tengo todos los documentos que lo prueban». La carta continuaba explicando que el profesor había enfermado gravemente a principios de 2020 y había decidido esconder su colección antes de buscar tratamiento médico en el extranjero. «Si no regreso», escribía, «quiero que esta colección vaya a alguien que la aprecie y le dé buen uso, no a burócratas o museos que la mantendrán encerrada». Al final de la carta había instrucciones específicas. «Si decides quedarte con esta colección, por favor mantén mi memoria viva. Usa el valor de estas piezas para hacer algo bueno y por favor cuida mi casa del árbol. Fue mi hogar más querido». Roberto sintió una mezcla de euforia y responsabilidad abrumadora. Tenía en sus manos la posibilidad de cambiar completamente el destino de su familia, pero también la responsabilidad de honrar la memoria de un hombre que había dedicado su vida al conocimiento y la preservación histórica. Al día siguiente, cuando Joaquín regresó de Tlaxcala, Roberto le contó todo. Su hermano escuchó la historia completa con asombro creciente. «Roberto», le dijo finalmente, «¿te das cuenta de lo que esto significa? Si esa colección es realmente valiosa y legal, podrías cambiar completamente tu vida». «Lo sé», respondió Roberto, «pero también sé que esto es demasiado bueno para ser verdad. Algo así de extraordinario no le pasa a gente como nosotros». «¿Por qué no?», preguntó Joaquín. «María siempre decía que eras un hombre bueno, que merecías cosas buenas. Tal vez el universo finalmente está pagando esa deuda». Roberto miró hacia el bosque donde la casa del tronco guardaba sus secretos. Por primera vez desde la muerte de María, se atrevió a sentir esperanza real. Pero también sabía que el camino por delante no sería fácil. Tendría que verificar la autenticidad y legalidad de la colección,
encontrar la manera de adquirir legalmente la propiedad y, sobre todo, estar preparado para cualquier complicación que pudiera surgir, porque algo le decía que una oportunidad tan extraordinaria no vendría sin desafíos igualmente extraordinarios. El lunes por la mañana, Roberto tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Con los documentos del profesor Castillo en una mochila y el corazón lleno de determinación nerviosa, viajó a la ciudad de Tlaxcala para consultar con un abogado y un experto en antigüedades. Su primera parada fue el bufete del licenciado Raúl Herrera, un abogado que Joaquín había recomendado por ser honesto y conocer bien las leyes de propiedad. El licenciado Herrera era un hombre de unos 50 años con barba gris y una reputación sólida en la comunidad. Es una situación muy interesante, dijo el abogado después de revisar todos los documentos. Legalmente usted podría iniciar un proceso de prescripción positiva sobre la propiedad, especialmente considerando que ha estado abandonada y los impuestos no se han pagado. Pero antes de eso, necesitamos determinar si el profesor Castillo sigue vivo. Roberto sintió un nudo en el estómago. ¿Si está vivo? Sí, si está vivo, entonces la propiedad sigue siendo suya y usted estaría en una situación legal complicada. Pero si ha fallecido y no hay herederos conocidos, la situación es diferente. El abogado se ofreció a investigar el estado legal del profesor Castillo a cambio de una tarifa modesta que Roberto apenas podía permitirse, pero que tenía que pagar. Su segunda parada fue con el profesor Esteban Morales, un experto en arte precolombino que trabajaba en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Roberto había llevado fotografías discretas de algunas piezas de la colección sin revelar su ubicación exacta. El profesor Morales estudió las fotografías con creciente emoción. Estas piezas son extraordinarias, murmuró ajustándose las gafas. Esta figurilla olmeca, si es auténtica, podría valer entre 80,000 y 120,000 pesos. ¿Y este vaso ceremonial maya, Dios mío, dónde encontró estas fotografías? Un amigo las tenía, mintió Roberto nerviosamente. ¿Qué tan difícil sería determinar si son auténticas? Necesitaría ver las piezas en persona, pero por las fotografías parecen genuinas. La patina, el estilo, los materiales, todo es consistente con piezas auténticas de esos periodos. Roberto hizo cálculos mentales. Rápidamente. Si el profesor Morales estaba en lo correcto, solo las pocas piezas que había fotografiado podrían valer varios cientos de miles de pesos, y había visto docenas de piezas en la colección. Regresó a la comunidad con una mezcla de euforia y ansiedad. Esa noche reunió a su familia y a doña Esperanza para contarles lo que había descubierto. Si todo sale bien, les dijo, podríamos tener suficiente dinero para comprar la propiedad, pagar todas nuestras deudas y tener una vida completamente nueva. Sofía, siempre la más práctica, preguntó, ¿y si algo sale mal? Entonces seguiremos siendo pobres, pero al menos habremos intentado. Los siguientes días fueron de espera ansiosa. Roberto había decidido no tocar más la colección hasta tener claridad legal sobre su situación. Mientras tanto, él y los niños comenzaron a limpiar y reparar la casa del tronco, tratándola como si ya fuera suya. La respuesta del licenciado Herrera llegó el viernes siguiente. Y no era lo que Roberto esperaba escuchar. Tengo noticias mixtas, le dijo el abogado por teléfono. El profesor Alejandro Castillo falleció en mayo de 2020 en un hospital de Guatemala, donde estaba recibiendo tratamiento contra el cáncer. Esa es la razón por la que nunca regresó. Roberto sintió una mezcla de tristeza por un hombre al que nunca conoció y alivio porque la situación legal era más clara. ¿Y los herederos?, preguntó Roberto. Aquí es donde se complica. El profesor tenía un sobrino, Mauricio Castillo, que vive en Ciudad de México. Es un empresario próspero que aparentemente no sabía nada sobre la propiedad de Tlaxcala. Hasta ahora. El corazón de Roberto se aceleró. ¿Hasta ahora? Me temo que mis investigaciones han alertado a algunas personas. El señor Mauricio Castillo ha contratado a un abogado y está reclamando derechos sobre la herencia de su tío. Ya presentó los documentos para reclamar la propiedad. Roberto sintió que el mundo se le venía abajo.
¿Eso significa que perdimos todo? No necesariamente. El señor Castillo tendrá que probar su relación familiar y navegar el proceso legal. Pero, Roberto, hay algo más que debes saber. Mi investigación reveló que el señor Mauricio Castillo no es exactamente una persona de buena reputación. El abogado le explicó que Mauricio Castillo había estado involucrado en varios escándalos financieros, incluyendo acusaciones de evasión fiscal y apropiación indebida. Nunca había sido condenado, pero había varios procesos legales en su contra. ¿Cree que él sabe sobre la colección?, preguntó Roberto. Es posible. Si contrató investigadores privados, como parte de su reclamo de herencia, podrían haber descubierto información sobre los intereses arqueológicos de su tío. Esa noche Roberto no pudo dormir. Había estado so cerca de cambiar la vida de su familia, y ahora todo parecía desmoronarse. Pero mientras caminaba afuera de la casa de Doña Esperanza bajo las estrellas, sintió una determinación feroz creciendo en su interior. No iba a renunciar sin luchar. Al día siguiente Roberto tomó otra decisión crucial. Usando los últimos pesos que tenía, viajó a Ciudad de México para confrontar directamente a Mauricio Castillo. La oficina de Mauricio Castillo estaba en uno de los edificios más elegantes de Polanco. Roberto, vestido con su mejor camisa y pantalón, que aún así se veían humildes en ese entorno lujoso, se sintió intimidado, pero no derrotado. Mauricio Castillo era un hombre de 45 años, corpulento, vestido con un traje que probablemente costaba más que todo lo que Roberto había ganado en un año. Su oficina estaba llena de arte caro y tenía una vista panorámica de la ciudad. ¿Usted es Roberto Mendoza?, preguntó Mauricio con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. He oído que ha estado explorando la propiedad de mi difunto tío. Señor Castillo, comenzó Roberto tratando de mantener la calma. Mi familia y yo encontramos la propiedad abandonada. Hemos estado cuidándola y mejorándola. Mauricio se rió, un sonido desagradable. ¿Cuidándola? ¿Usted cree que puede simplemente apropiarse de una propiedad porque la encuentra abandonada? ¿No es eso lo que usted está haciendo? Estoy dispuesto a negociar, a pagar un precio justo. Señor Mendoza, interrumpió Mauricio, permítame ser muy claro. Esa propiedad y todo lo que contiene me pertenece por derecho de herencia. Y sé exactamente lo que mi tío tenía allí. El corazón de Roberto se hundió. Mauricio sabía sobre la colección. Mi tío era un coleccionista obsesivo, continuó Mauricio. Durante años gastó fortunas en piezas arqueológicas. Algunas de esas piezas podrían valer millones de pesos en el mercado internacional. Roberto sintió que estaba perdiendo la batalla antes de que realmente hubiera comenzado. Pero, añadió Mauricio con una sonrisa depredadora, soy un hombre razonable. Estoy dispuesto a compensarlo por su cuidado de la propiedad. Digamos 50,000 pesos por desocupar pacíficamente y entregar cualquier cosa que haya encontrado allí. Roberto miró a este hombre próspero, ofreciéndole limosnas por algo que había encontrado legalmente, y sintió una ira que no había sentido desde la muerte de María. No, dijo Roberto levantándose de su silla. No voy a aceptar limosnas. ¿De usted? La sonrisa de Mauricio desapareció. Entonces lo haré por las vías legales y le aseguro, señor Mendoza, que tengo recursos que usted ni siquiera puede imaginar. Roberto salió de esa oficina con el conocimiento claro de que se enfrentaba a un enemigo poderoso y sin escrúpulos, pero también con la certeza de que no iba a rendirse. En el viaje de regreso a Tlaxcala, Roberto llamó al licenciado Herrera y le contó sobre el encuentro con Mauricio. Esto confirma mis sospechas, dijo el abogado. Este hombre no está interesado en la propiedad sentimental de su tío. Está interesado en el dinero que puede generar. ¿Qué podemos hacer? Vamos a luchar, Roberto. Mauricio Castillo puede tener dinero, pero nosotros tenemos la ley de nuestro lado. Y tengo la sensación de que este hombre ha cometido errores que podemos usar en su contra. Cuando Roberto regresó a la comunidad y les contó a sus hijos sobre la situación, vio determinación en sus rostros jóvenes que lo llenó de orgullo. Papá,
dijo Sofía con voz firme, hemos estado huyendo y perdiendo cosas toda nuestra vida. Es hora de quedarnos y luchar por algo. Roberto abrazó a sus hijos, sabiendo que la batalla que estaba por comenzar sería la más importante de su vida. No solo estaba luchando por dinero o propiedad, estaba luchando por el futuro de su familia y por el derecho de las personas comunes a tener oportunidades extraordinarias. La guerra contra Mauricio Castillo había comenzado. Los siguientes 3 semanas fueron las más intensas que Roberto había vivido desde la muerte de María. Mauricio Castillo había cumplido su amenaza y había iniciado un proceso legal agresivo para reclamar la propiedad, pero también había comenzado una campaña de intimidación que iba mucho más allá de los tribunales. El primer incidente ocurrió un martes por la mañana. Roberto estaba en la casa del Tronco con Diego y Carlos trabajando en pequeñas reparaciones cuando 3 hombres de traje llegaron en un auto caro. Se identificaron como investigadores privados contratados por Mauricio Castillo para asegurar la propiedad heredada. Señor Mendoza, dijo el líder del grupo. Un hombre alto y delgado con ojos fríos, necesitamos que desocupe esta propiedad inmediatamente. Nuestro cliente tiene derechos legales sobre todo lo que hay aquí. Hasta que un juez diga lo contrario, respondió Roberto manteniendo la calma, aunque sentía el miedo creciendo en su estómago. Mi familia y yo tenemos derecho a estar aquí. Los hombres inspeccionaron la propiedad con una minuciosidad que hizo evidente que sabían exactamente qué estaban buscando. Roberto se las arregló para mantenerlos alejados de la entrada secreta a la cámara subterránea, pero sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que la encontraran. Esa noche Roberto tomó una decisión arriesgada. Con ayuda de Joaquín y Doña Esperanza, trasladó silenciosamente las piezas más valiosas de la colección a una nueva ubicación secreta en el granero abandonado de la familia Herrera. Si Mauricio quería robar la herencia de su tío, al menos no lo haría fácilmente. Los problemas legales se intensificaron cuando el abogado de Mauricio presentó una demanda por invasión de propiedad privada y robo, alegando que Roberto había saqueado bienes pertenecientes a la herencia. El licenciado Herrera trabajaba incansablemente para combatir estas acusaciones, pero era evidente que Mauricio tenía recursos legales superiores. Roberto, le dijo el licenciado durante una de sus reuniones. Este hombre está usando tácticas que van más allá de lo legal. Ha contratado no solo abogados, sino investigadores privados, especialistas en seguridad. Incluso he escuchado rumores de que ha sobornado a algunos funcionarios municipales. El siguiente ataque vino a través de los niños. Un viernes por la tarde, mientras Sofía, Diego y Carlos caminaban de regreso de la escuela temporal que habían encontrado en el pueblo, fueron abordados por un hombre que se presentó como trabajador social. He recibido reportes, les dijo, de que viven en condiciones inadecuadas con un padre que los ha llevado a vivir ilegalmente en propiedad ajena. Podría ser necesario evaluar si están en un ambiente seguro. Sofía, madura para sus 14 años, respondió con dignidad. Nuestro padre es un buen man, que cuida de nosotros. No necesitamos que extraños evalúen nuestra familia. Pero el mensaje era claro. Mauricio estaba dispuesto a usar a los servicios sociales para presionar a Roberto. Esa noche, Roberto llamó a una reunión familiar en la casa de Doña Esperanza. Niños, les dijo, este hombre está tratando de asustarnos para que nos vayamos. Está usando todos los trucos sucios que puede imaginar. ¿Qué vamos a hacer, papá?, preguntó Carlos con la voz tensa. Vamos a luchar más inteligentemente. Roberto había estado investigando a Mauricio Castillo por su cuenta y había descubierto información perturbadora. A través de contactos que el licenciado Herrera tenía en Ciudad de México, habían descubierto que Mauricio tenía un historial de apropiarse de herencias familiares a través de tácticas legales agresivas. Hay al menos 3 casos documentados, le explicó el licenciado Herrera, donde Mauricio ha reclamado herencias de parientes lejanos, especialmente aquellos que no tenían recursos para luchar contra él. Siempre usa los mismos métodos, abruma a los oponentes con acciones legales costosas hasta que se rinden. Pero Roberto también había descubierto algo más importante,
no era el único que había sido víctima de Mauricio. A través de su investigación había encontrado a María Elena Vázquez, una mujer de 60 años de Puebla que había perdido la casa de su difunta madre debido a las tácticas de Mauricio 2 años atrás. Roberto viajó a Puebla para conocer a María Elena, una mujer dignificada que trabajaba como maestra y que había luchado durante meses contra Mauricio antes de perder su caso por falta de recursos. Ese hombre es un depredador, le contó María Elena a Roberto mientras tomaban café en su pequeño apartamento. Se especializa en encontrar herencias complicadas y usar su dinero para quitárselas a las familias que no pueden defenderse. ¿Cómo lo hace? Soborna funcionarios, contrata a abogados caros que abruman el sistema legal y usa investigadores privados para encontrar puntos débiles en sus oponentes. En mi caso, logró probar que mi madre había tenido deudas que yo no conocía y usó eso para reclamar la casa. Pero María Elena tenía información valiosa. Roberto, durante mi lucha contra él, mi abogado descubrió que Mauricio ha estado evadiendo impuestos masivamente. Tiene cuentas en paraísos fiscales, propiedades no declaradas, todo tipo de irregularidades. Pero nunca pudimos usar esa información porque perdimos el caso primero. Roberto sintió una chispa de esperanza. ¿Todavía tienes esa información? Tengo copias de todo. Y Roberto, si tu lucha contra él llega a ser pública, estoy dispuesta a testificar sobre lo que me hizo. El regreso a Tlaxcala con esta nueva información cambió completamente la estrategia de Roberto. En lugar de simplemente defenderse, comenzó a planificar un contraataque. Con ayuda del licenciado Herrera, Roberto presentó una denuncia formal ante la Procuraduría Fiscal por las irregularidades fiscales de Mauricio. También contactó a un periodista de investigación en Ciudad de México, quien había estado siguiendo casos de corrupción inmobiliaria. Su historia es fascinante, le dijo el periodista Alejandro Ruiz durante una conversación telefónica. Un hombre rico que se aprovecha de familias vulnerables para robar herencias. Si puedo documentar un patrón, esta podría ser una historia nacional. Pero Mauricio no se quedó de brazos cruzados. Cuando se enteró de que Roberto estaba investigando sus finanzas, escaló dramáticamente sus tácticas de intimidación. Una noche, mientras Roberto caminaba de regreso a la casa de Doña Esperanza después de una reunión con el licenciado Herrera, fue interceptado por 2 hombres en una calle solitaria. Señor Mendoza, le dijeron, nuestro jefe quiere que reconsidere su posición. Acepte la oferta que le hizo, 50,000 pesos, y olvídese de todo este asunto. ¿Y si no acepto?, respondió Roberto tratando de controlar el temblor en su voz. Sería una lástima que algo les pasara a sus hijos. Roberto sintió una ira feroz que no sabía que tenía. Si tocan a mis hijos, los mato con mis propias manos. Los hombres se rieron y se fueron, pero el mensaje era claro. Mauricio estaba dispuesto a amenazar directamente a los niños. Esa noche, Roberto reunió a toda la comunidad en la casa de Doña Esperanza. Les contó todo, la colección, la batalla legal, las amenazas contra su familia. Este man piensa que puede intimidarnos porque somos pobres, les dijo a las familias reunidas. Piensa que podemos ser comprados o asustados fácilmente, pero se equivoca. Don Ramiro Herrera, el patriarca de la familia que había ofrecido esconder las piezas arqueológicas, se levantó. Roberto, tu lucha es nuestra lucha. Este tipo de abusadores han estado aprovechándose de gente como nosotros durante generaciones. Es hora de plantarse. Una por una, las familias de la comunidad prometieron su apoyo. Los Vázquez se ofrecieron a cuidar a los niños cuando fuera necesario. Los Morales tenían un primo que trabajaba en un periódico regional. Doña Esperanza conocía a un abogado especializado en derechos humanos en la Ciudad de México. Por primera vez desde que había comenzado esta batalla, Roberto sintió que no estaba solo. Mauricio Castillo tiene dinero, dijo Doña Esperanza con determinación feroz. Pero nosotros tenemos algo que él nunca tendrá, una comunidad unida que lucha por la justicia. Al día siguiente, Roberto recibió una llamada que cambiaría todo. El periodista Alejandro Ruiz había estado investigando a Mauricio y había descubierto algo explosivo. Roberto, le dijo por teléfono.
Encontré algo grande. Mauricio Castillo ha estado usando documentos falsificados para reclamar herencias. Tengo evidencia de que los documentos que presentó para probar su relación familiar con él. Profesor Castillo son fraudulentos. Roberto sintió que el aire volvía a sus pulmones. ¿Estás seguro? Completamente. Y hay más. Encontré a un empleado despedido de una de sus empresas que está dispuesto a testificar sobre sus métodos ilegales. Roberto, creo que finalmente tenemos la oportunidad de derrotar a este hombre. Esa noche, mientras Roberto miraba a sus hijos dormir en la casa de Doña Esperanza, sintió algo que no había sentido en meses: esperanza real. La batalla contra Mauricio Castillo estaba lejos de terminar, pero finalmente tenía las armas que necesitaba para luchar. Y más importante, sabía que no estaba luchando solo. Tenía una comunidad, aliados y la verdad de su lado. Mauricio podía tener dinero y poder, pero Roberto tenía algo más poderoso: la determinación de un padre que lucha por el futuro de sus hijos. La guerra había entrado en una nueva fase y esta vez Roberto estaba listo para ganar. La revelación sobre los documentos falsificados de Mauricio cambió completamente la dinámica de la batalla. Roberto ya no estaba simplemente defendiéndose, ahora tenía la oportunidad de tomar la ofensiva, pero con esta nueva esperanza vino también un aumento dramático en los riesgos. El periodista Alejandro Ruiz había programado una reunión con Roberto en Ciudad de México para revisar toda la evidencia que había recopilado. El licenciado Herrera insistió en acompañarlo, argumentando que necesitaban asegurarse de que toda la información fuera legalmente utilizable. Roberto, le dijo el licenciado antes de partir hacia la capital. Esta reunión podría ser el punto de inflexión que necesitamos, pero también debemos estar preparados para que Mauricio reaccione violentamente cuando se dé cuenta de que hemos descubierto sus secretos. Roberto había tomado la precaución de enviar a sus hijos a quedarse temporalmente con Joaquín en Tlaxcala. Aunque no quería separarse de ellos, sabía que su seguridad era más importante que mantenerlos cerca. La reunión con Alejandro Ruiz tuvo lugar en la oficina del periódico El Diario Nacional, un edificio modesto pero respetable en el centro histórico de Ciudad de México. Ruiz era un hombre de unos 45 años con el cabello canoso y los ojos intensos de alguien que había dedicado su carrera a exponer la corrupción. Roberto, comenzó Ruiz extendiendo una serie de documentos sobre su escritorio: lo que hemos descubierto sobre Mauricio Castillo es más grave de lo que inicialmente pensé. Los documentos mostraban una red elaborada de fraude. Mauricio había estado falsificando documentos genealógicos durante años para reclamar herencias de parientes lejanos. Había pagado a funcionarios corruptos en oficinas de registro civil para crear actas de nacimiento falsas y certificados de defunción alterados. Aquí está la evidencia más damnificante, dijo Ruiz señalando un conjunto de papeles. Estos son los verdaderos documentos familiares del profesor Alejandro Castillo. Su único pariente cercano era una hermana que murió sin hijos en 1995. Mauricio no tiene ninguna relación real con él. Roberto estudió los documentos con creciente asombro. ¿Cómo consiguió esta información? Un empleado despedido de la oficina de abogados que Mauricio usa para estos fraudes. El hombre, Fernando Guerrero, trabajó allí durante 5 años antes de que lo despidieran por cuestionar los métodos de la firma. Está dispuesto a testificar sobre todo lo que vio. El licenciado Herrera revisó cuidadosamente cada documento. Esto es oro legal, murmuró. Con esta evidencia no solo podemos derrotar su reclamo sobre la propiedad, sino que podemos presentar cargos criminales contra él. Pero Ruiz tenía más revelaciones. Roberto. Mauricio Castillo no es solo un estafador individual, es parte de una red más grande. Hemos identificado al menos 12 casos similares en los últimos 5 años, todos siguiendo el mismo patrón. Familias vulnerables pierden propiedades heredadas debido a documentos falsificados y tácticas de intimidación. Roberto pensó en María Elena Vázquez y sintió una ira feroz. Mauricio había arruinado docenas de vidas para alimentar su codicia. ¿Cuál es el siguiente paso?, preguntó Roberto. Vamos a hacer público todo esto, respondió Ruiz.
Pero necesito que estés preparado para las consecuencias. Cuando publique esta historia, Mauricio va a reaccionar como un animal acorralado. Las amenazas van a intensificarse. Como si hubiera estado escuchando la conversación. El teléfono de Roberto sonó. Era doña Esperanza y sonaba alterada. Roberto, necesitas regresar inmediatamente. Mauricio y sus hombres llegaron a la comunidad esta mañana con una orden judicial. Falsa. Están tratando de desalojar a todas las familias, no solo a ti. Roberto sintió que se le helaba la sangre. ¿Están bien? Todos por ahora, sí. Pero don Ramiro se está enfrentando a ellos, sí. La situación está muy tensa. También vinieron camiones para llevarse todo de la casa del tronco. Roberto, el licenciado Herrera y Alejandro Ruiz salieron inmediatamente hacia Tlaxcala. Durante el viaje de 2 horas, Ruiz hizo llamadas a contactos en medios nacionales preparando la publicación inmediata de la historia sobre Mauricio. Si vamos a guerra, dijo Ruiz, mejor que sea. Guerra total. Cuando llegaron a la comunidad, encontraron una escena que Roberto nunca había imaginado. Mauricio había llegado con más de 10 hombres, varios camiones y lo que parecía ser una orden judicial para desalojar toda la propiedad. Pero las familias de la comunidad no se habían quedado de brazos cruzados. Don Ramiro Herrera, a pesar de sus 65 años, estaba parado frente a los camiones. Con una escopeta de caza en las manos. Los Vázquez habían llamado a todos sus parientes de pueblos cercanos, y había más de 30 personas rodeando a los hombres de Mauricio. Doña Esperanza había contactado a un programa de radio local, y había periodistas documentando toda la confrontación. Esto es propiedad privada, gritaba Mauricio, claramente frustrado porque su plan de intimidación silenciosa se había convertido en un espectáculo público. Tengo derechos legales. Y nosotros tenemos derechos humanos, respondió don Ramiro sin bajar su escopeta. Roberto corrió hacia donde estaba el conflicto con el licenciado Herrera y Alejandro Ruiz siguiéndolo. Mauricio, gritó Roberto acercándose al hombre que había estado aterrorizando a su familia. Se acabó. Mauricio se volteó y Roberto vio sorpresa y preocupación en sus ojos. No había esperado que Roberto regresara tan rápido y claramente no había esperado encontrar a un periodista documentando todo. Señor Mendoza, dijo Mauricio tratando de recobrar la compostura, está interfiriendo con un proceso legal legítimo. ¿Legítimo? Roberto sacó copias de los documentos que Ruiz había descubierto. ¿Como estos documentos falsificados que usaste para reclamar una herencia que no te pertenece? El color se desvaneció del rostro de Mauricio. Sus ojos se movieron nerviosamente entre Roberto, el periodista que estaba grabando todo, y la multitud creciente de personas que los rodeaba. No sé de qué está hablando, murmuró Mauricio, pero su voz había perdido toda la confianza arrogante que había tenido antes. Alejandro Ruiz se adelantó con una grabadora en la mano. Señor Castillo, soy Alejandro Ruiz del Diario Nacional. ¿Puede comentar sobre las acusaciones de que ha estado usando documentos falsificados para estafar herencias familiares? Mauricio miró alrededor desesperadamente, dándose cuenta de que su situación había cambiado dramáticamente. Los periodistas locales habían comenzado a transmitir en vivo y había cámaras capturando cada momento. Esto es una conspiración, gritó Mauricio finalmente. Su tío que no existe en ningún registro genealógico real. Respondió el licenciado Herrera calmadamente mostrando los documentos oficiales. Mauricio Castillo, usted no tiene ninguna relación familiar con el profesor Alejandro Castillo y los documentos que presentó para reclamar esta herencia son fraudulentos. La multitud comenzó a murmurar con indignación. Doña Esperanza se adelantó. Este hombre amenazó a los niños, gritó. Envió matones para asustar a una familia que ya había perdido a su madre. Don Ramiro añadió y quiso desalojar a toda nuestra comunidad para robar lo que no le pertenece. Roberto vio el momento perfecto para el golpe final. Mauricio, tienes una opción. Puedes retirarte ahora y enfrentar solo los cargos criminales por fraude, o puedes seguir con este teatro y enfrentar cargos adicionales por
Intimidación, amenazas y acoso. Mauricio miró a sus hombres, quienes claramente estaban incómodos con toda la atención mediática. Varios de ellos comenzaron a retroceder hacia sus vehículos. Esto no ha terminado, murmuró Mauricio, pero su voz sonaba derrotada. Sí, respondió Roberto con una calma que no sabía que tenía. Sí, ha terminado. Cuando los vehículos de Mauricio finalmente se alejaron, la comunidad estalló en aplausos. Pero Roberto sabía que la victoria no era completa. Mauricio seguía libre y seguía siendo peligroso. Esa noche, mientras la comunidad celebraba con una comida improvisada, Alejandro Ruiz finalizó su artículo. Mañana, le dijo a Roberto, la historia de Mauricio Castillo va a estar en la primera plana de diarios en todo el país. Su red de estafas va a ser expuesta completamente. Roberto llamó a Joaquín para contarle las noticias y asegurarle que los niños podían regresar pronto. Roberto, le dijo su hermano, María estaría orgullosa de ti. Nunca pensé que vería el día en que mi hermano menor derrotara a un millonario corrupto. Pero Roberto sabía que la batalla no había terminado. Mauricio tenía recursos, conexiones y un historial de venganza. La exposición mediática lo había herido, pero hombres como él no se rendían fácilmente. Doña Esperanza, le dijo Roberto a la matriarca de la comunidad, necesitamos mantener la vigilancia alta. Mauricio va a buscar venganza y va a ser más peligroso ahora que está desesperado. Roberto, respondió la mujer sabia, hemos llegado hasta aquí juntos. Vamos a llegar hasta el final juntos. También. Esa noche Roberto se quedó despierto planeando los siguientes pasos. Tenía la evidencia para destruir a Mauricio legalmente, tenía el apoyo de su comunidad y tenía cobertura mediática nacional, pero también sabía que los hombres desesperados cometen actos desesperados. La batalla final estaba por comenzar y Roberto estaba determinado a proteger no solo a su familia, sino a todas las familias que Mauricio había dañado. Era hora de asegurar que la justicia verdadera fuera servida. La mañana siguiente trajo consigo una tormenta mediática que Mauricio Castillo nunca había anticipado. El artículo de Alejandro Ruiz no solo apareció en la primera plana de El Diario Nacional, sino que fue replicado por docenas de medios nacionales. Para las 8 de la mañana. La historia del empresario corrupto que estafaba herencias familiares era trending topic en redes sociales. Roberto despertó con llamadas telefónicas de periodistas de todo el país. Programas de televisión matutinos querían entrevistarlo. Radioestaciones pedían su versión de la historia. En cuestión de horas, la batalla personal de Roberto se había convertido en un símbolo nacional de la lucha entre los poderosos y los vulnerables. Pero Mauricio Castillo no era el tipo de hombre que se rendía sin luchar. A las 10 de la mañana, mientras Roberto daba una entrevista telefónica a una estación de radio de Guadalajara, doña Esperanza corrió hacia él con el rostro lleno de preocupación. Roberto, necesitas ver esto, le dijo entregándole su teléfono que mostraba un vídeo en Facebook Live. En el vídeo, Mauricio Castillo estaba dando una conferencia de prensa desde su oficina en Ciudad de México. Se había rodeado de abogados caros y había montado una estrategia de contraataque que Roberto no había anticipado. El señor Roberto Mendoza, decía Mauricio en el vídeo, es un invasor de propiedades que ha estado robando sistemáticamente artefactos arqueológicos invaluables de la herencia de mi tío. Tengo evidencia fotográfica de que ha saqueado la colección arqueológica personal de mi familia. Roberto sintió que se le helaba la sangre. Mauricio tenía fotografías de la colección del profesor Castillo. Sus investigadores debían haber encontrado la cámara secreta antes de que Roberto pudiera trasladar todas las piezas. Además, continuó Mauricio, he descubierto que el señor Mendoza ha estado viviendo ilegalmente en propiedad federal protegida. La casa del tronco está construida en un árbol ahuehuete que está clasificado como patrimonio natural protegido. Su ocupación ilegal constituye un delito federal. Roberto sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Mauricio había encontrado una vulnerabilidad legal que Roberto nunca había considerado. He presentado denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia,
concluyó Mauricio. El señor Mendoza será procesado por delitos federales contra el patrimonio nacional. El vídeo terminó y Roberto se dio cuenta de que Mauricio había logrado cambiar completamente la narrativa. Ahora Roberto no era el héroe que luchaba contra la corrupción, era un saqueador de patrimonio nacional. En cuestión de horas, agentes federales llegaron a la comunidad con órdenes de cateo. Roberto observó con impotencia. Mientras inspeccionaban la casa del tronco y confiscaban las pocas piezas arqueológicas que no había logrado trasladar. Señor Mendoza, le dijo el agente a cargo, está usted bajo investigación federal por posible tráfico de patrimonio arqueológico y ocupación ilegal de patrimonio natural protegido. Roberto sintió que todo por lo que había luchado se desmoronaba, pero entonces recordó algo crucial. Tenía la carta del profesor Castillo que documentaba la legalidad de su colección. Agente, dijo Roberto, tengo documentos que prueban que la colección arqueológica fue adquirida legalmente por el profesor Alejandro Castillo. Él tenía todos los permisos necesarios. Le mostró la carta del profesor y los documentos de autenticación que había encontrado en la casa del tronco. El agente revisó cuidadosamente los papeles y Roberto vio que su expresión cambiaba. Estos documentos parecen legítimos, murmuró el agente. Si el profesor Castillo tenía permisos legales para la colección y usted puede probar que la encontró como herencia abandonada. Exactamente, interrumpió el licenciado Herrera, quien había llegado corriendo cuando se enteró del operativo federal. Mi cliente no ha cometido ningún delito. Encontró una colección legal abandonada en una propiedad que está tratando de adquirir a través de medios legales. Pero la cuestión del ahuehuete protegido era más complicada. El agente explicó que efectivamente los árboles ahuehuetes centenarios estaban bajo protección federal y construir en ellos requería permisos especiales. Sin embargo, añadió, si la construcción es anterior a la Ley de Protección de 1988, podría estar exenta. Necesitaríamos determinar cuándo fue construida la casa. Roberto sintió una chispa de esperanza. Por los documentos que había encontrado, sabía que la casa del tronco había sido construida mucho antes de 1988. Mientras los agentes federales continuaban su investigación, Roberto recibió una llamada que cambió todo. Era Fernando Guerrero, el empleado despedido del bufete de abogados de Mauricio, y tenía información urgente. Señor Mendoza, le dijo Fernando. Mauricio está planeando algo desesperado. Escuché que va a contratar criminales para incendiar la casa del tronco y destruir toda la evidencia de su fraude. Roberto sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Está seguro? Completamente. Lo escuché hablando por teléfono con un tal El Águila, que es un conocido criminal de Tepito. Mauricio le ofreció 200,000 pesos por resolver el problema definitivamente. Roberto colgó el teléfono e inmediatamente llamó al licenciado Herrera y a Alejandro Ruiz. Si Mauricio estaba dispuesto a cometer arsón para encubrir sus crímenes, había cruzado la línea hacia la criminalidad violenta. Necesitamos proteger la casa del tronco y toda la evidencia que contiene, le dijo Roberto al licenciado. Pero también necesitamos capturar a Mauricio en el acto de planificar este crimen. Alejandro Ruiz tenía una idea. Tengo contactos en la Policía Federal. Si Fernando está dispuesto a testificar sobre lo que escuchó, podríamos establecer una trampa. Roberto se dio cuenta de que había llegado el momento del enfrentamiento final. No podía simplemente defenderse. Tenía que tomar la ofensiva y derrotar a Mauricio definitivamente. Esa noche, Roberto reunió a toda la comunidad en la casa de Doña Esperanza. Les contó sobre las amenazas de incendio y les pidió su ayuda para una operación que podría ser peligrosa. Este hombre ha demostrado que no tiene límites, les dijo. Está dispuesto a quemar nuestro hogar para salirse con la suya, pero si trabajamos juntos podemos derrotarlo de una vez por todas. Don Ramiro se levantó con su escopeta en las manos. Roberto, hemos llegado hasta aquí contigo. No vamos a abandonarte ahora. Una por una, todas las familias de la comunidad prometieron su apoyo. Los Vázquez tenían experiencia militar y podían ayudar con vigilancia.
Los Herrera conocían cada sendero del bosque. Doña Esperanza tenía contactos en organizaciones de derechos humanos que podían presionar a las autoridades. Mañana por la noche, dijo Roberto, cuando Mauricio y sus criminales vengan aquí, los vamos a estar esperando. Con ayuda de Fernando Guerrero y los contactos de Alejandro Ruiz en la policía federal, establecieron una trampa elaborada. Instalarían cámaras ocultas alrededor de la Casa del Tronco. Tendrían agentes federales posicionados en el bosque y documentarían todo el intento de Mauricio de destruir evidencia criminal. Pero Roberto sabía que también había riesgos enormes. Mauricio había demostrado que era capaz de violencia y ahora estaba trabajando con criminales profesionales. Si algo salía mal, toda su familia y su comunidad podrían estar en peligro. Joaquín, le dijo Roberto a su hermano por teléfono, mantén a mis hijos en Tlaxcala hasta que todo esto termine. No importa lo que pase, no los traigas aquí hasta que te llame. Roberto, respondió Joaquín, ¿estás seguro de esto? Roberto miró hacia el bosque donde la Casa del Tronco guardaba los secretos que habían comenzado toda esta batalla. Joaquín, por primera vez en mi vida estoy luchando por algo más grande que yo mismo. Estoy luchando por mis hijos, por esta comunidad. Por todas las familias que Mauricio ha lastimado. Tengo que hacer esto. Al día siguiente, mientras Roberto y la comunidad se preparaban para la confrontación final, recibió una llamada de un número desconocido. Señor Mendoza, dijo una voz que reconoció inmediatamente como la de Mauricio Castillo. Tiene usted 24 horas para abandonar esa propiedad y entregar todo lo que ha robado. Después de eso, no puedo garantizar su seguridad. Mauricio, respondió Roberto con una calma que lo sorprendió a él mismo, nos vemos mañana por la noche. Había llegado la hora del enfrentamiento final y Roberto estaba listo para terminar esta batalla de una vez por todas. La noche del enfrentamiento final llegó con una luna nueva que sumía el bosque en una oscuridad profunda. Roberto había posicionado a la comunidad estratégicamente. Las familias con niños estaban en casas seguras, lejos de la acción, mientras que los adultos se habían distribuido en puntos de observación alrededor de la Casa del Tronco. Los agentes federales, liderados por el comandante Morales, habían llegado al atardecer en vehículos civiles para no alertar a Mauricio. Fernando Guerrero estaba con ellos, nervioso pero determinado a testificar contra su antiguo jefe. Según nuestra información, le dijo el comandante Morales a Roberto, Mauricio va a llegar alrededor de la medianoche con al menos 4 hombres armados. Su plan es incendiar la Casa del Tronco y hacer que parezca un accidente. Roberto sintió una mezcla de nerviosismo y determinación. Después de meses de intimidación y amenazas, finalmente iba a enfrentar cara a cara a su tormentador. A las 11:45 de la noche, don Ramiro, que estaba vigilando desde el sendero principal, envió la señal que todos esperaban, 3 destellos de linterna. Mauricio había llegado. Roberto observó desde su posición escondida mientras 4 hombres con linternas se acercaban a la Casa del Tronco. Mauricio iba vestido de negro, llevando una mochila que presumiblemente contenía materiales incendiarios. Los otros 3 hombres estaban claramente armados. ¿Estás seguro de que esto va a funcionar?, susurró uno de los hombres de Mauricio. Completamente, respondió Mauricio. Cuando esta casa se queme, toda la evidencia de los documentos desaparecerá. Sin evidencia, no pueden probar que falsifiqué nada. Las cámaras ocultas capturaban cada palabra, cada movimiento. Roberto vio cómo Mauricio sacaba de su mochila varias latas de gasolina y materiales para iniciar el fuego. Jefe, dijo otro de los hombres. ¿Y si alguien está vigilando? No hay nadie aquí, respondió Mauricio con arrogancia. Estos campesinos ignorantes no tienen los recursos para vigilar nada. Para mañana este lugar será cenizas y yo seré el único heredero legal. Roberto sintió una ira feroz al escuchar el desprecio en la voz de Mauricio. Este hombre no solo estaba tratando de robar su futuro, estaba insultando a toda su comunidad. Mauricio comenzó a rociar gasolina alrededor de la base del tronco gigante. El olor acre del combustible llenó el aire nocturno.
Roberto sabía que tenía que esperar hasta que Mauricio realmente intentara encender el fuego para tener evidencia criminal incontrovertible. Una vez que esto esté quemándose, le dijo Mauricio a sus hombres, nos vamos inmediatamente. ¿Para cuándo lleguen los bomberos será demasiado tarde para salvar algo? Mauricio sacó un encendedor de su bolsillo y se acercó a uno de los charcos de gasolina. Fue en ese momento que el comandante Morales dio la señal de ataque. Policía Federal, todos al suelo. Luces potentes se encendieron desde múltiples direcciones, iluminando a Mauricio y sus hombres como en un escenario teatral. Los agentes federales salieron de sus escondites con armas desenfundadas, rodeando completamente al grupo. Roberto vio el shock absoluto en el rostro de Mauricio cuando se dio cuenta de que había caído en una trampa perfecta. Mauricio Castillo, gritó el comandante Morales. Está arrestado por intento de arson, destrucción de evidencia criminal y conspiración para cometer delitos federales. Dos de los hombres de Mauricio inmediatamente tiraron sus armas y se rindieron. El tercero trató de correr, pero don Ramiro apareció desde los árboles con su escopeta, bloqueándole el escape. ¿A dónde crees que vas, muchacho?, le dijo el hombre de 65 años con una sonrisa feroz. Roberto salió de su escondite y caminó lentamente hacia donde Mauricio estaba siendo esposado. El hombre que había aterrorizado a su familia durante meses, ahora se veía pequeño y patético bajo las luces policiales. ¿Cómo?, murmuró Mauricio mirando a Roberto con incredulidad. ¿Cómo sabías? Porque subestimaste a la gente que trataste de intimidar, respondió Roberto. Pensaste que éramos ignorantes e indefensos. Te equivocaste. Alejandro Ruiz apareció con una cámara documentando cada momento del arresto. Mauricio Castillo, le dijo el periodista, ¿tiene algún comentario sobre sus actividades criminales? Mauricio solo miró al suelo, finalmente derrotado. Fernando Guerrero se acercó a Roberto. Señor Mendoza, hay algo más que debes saber. Durante el arresto encontramos en la camioneta de Mauricio computadoras portátiles con evidencia de otros fraudes. Hay archivos que muestran al menos 20 casos más de herencias robadas. Roberto sintió una satisfacción profunda. No solo había protegido a su familia, había expuesto una red criminal que había dañado a docenas de familias inocentes. Cuando los agentes se llevaron a Mauricio y sus cómplices, la comunidad entera salió de sus escondites. Doña Esperanza abrazó a Roberto con lágrimas en los ojos. Lo lograste, hijo, le dijo. No solo salvaste tu familia, salvaste a todas las familias que este hombre habría lastimado en el futuro. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad legal y mediática. Con Mauricio arrestado y su fraude expuesto, la situación legal de Roberto se resolvió rápidamente. Los agentes federales confirmaron que la colección del profesor Castillo era completamente legal y que la Casa del Tronco había sido construida décadas antes de las leyes de protección ambiental. El licenciado Herrera presentó los documentos para que Roberto adquiriera legalmente la propiedad a través de prescripción positiva, pagando los impuestos atrasados con dinero que había obtenido de la venta legal de algunas piezas menos valiosas de la colección. Pero lo más importante para Roberto era que finalmente podía traer a sus hijos a casa. Cuando Sofía, Carlos, Diego y Valentina llegaron a la Casa del Tronco un mes después, Roberto vio asombro y alegría pura en sus rostros. ¿De verdad es nuestra?, preguntó Valentina tocando las paredes curvas con reverencia. Es nuestra, confirmó Roberto levantando a su hija menor en brazos. Y nadie nos la va a quitar nunca. La colección del profesor Castillo les había proporcionado seguridad financiera de por vida. Roberto había vendido las piezas más valiosas a museos legítimos, asegurándose de que fueran preservadas para futuras generaciones, tal como el profesor había deseado. Con el dinero había pagado la educación universitaria de sus hijos, establecido un fondo fiduciario para su futuro y donado una cantidad significativa para mejorar la escuela local. Pero más allá del dinero, Roberto había ganado algo más valioso, el respeto de su comunidad y la certeza de que había luchado por la justicia y había ganado. Sofía, ahora de 15 años, había florecido en su nuevo ambiente. Estudiaba por las tardes con un tutor que Roberto había contratado.
Pero también había desarrollado un amor por la arqueología inspirado por la colección del profesor Castillo. Los gemelos Carlos y Diego habían encontrado en el bosque el patio de recreo perfecto. Carlos había desarrollado un talento para la carpintería, ayudando a Roberto a mejorar y expandir la casa del tronco. Diego había canalizado su energía rebelde en estudios ambientales, convirtiéndose en un protector apasionado del bosque que ahora era su hogar. Valentina, ahora de 7 años, había crecido en confianza y alegría. Ya no era la niña tímida que se escondía detrás de las piernas de su padre. Era una pequeña exploradora que conocía cada sendero del bosque. Un año después de la batalla con Mauricio Castillo, Roberto recibió una carta que lo llenó de emoción. Era de María Elena Vázquez, la mujer de Puebla que había perdido la casa de su madre debido a las estafas de Mauricio. Estimado Roberto, escribía, gracias a su valentía, Mauricio fue condenado a 12 años de prisión y obligado a compensar a todas sus víctimas. Recuperé la casa de mi madre y algo más importante, recuperé mi fe en que la justicia es posible. La carta continuaba. Pero hay algo más. El gobierno ha establecido un fondo de compensación para todas las víctimas de Mauricio usando los bienes que le confiscaron. Usted va a recibir un reconocimiento especial por su papel en exponer estos crímenes. Roberto leyó la carta a su familia durante la cena en su mesa de comedor curva, única en el mundo. Sofía sonrió con orgullo. Papá, le dijo. Mamá estaría muy orgullosa de lo que hiciste. Roberto miró alrededor de la mesa a sus 4 hijos, ahora prósperos y seguros, viviendo en una casa mágica que parecía salida de un cuento de hadas. Pensó en María. En cómo habría amado este lugar, en cómo habría disfrutado viendo a sus hijos crecer en libertad y seguridad. ¿Saben qué, niños?, dijo Roberto. Creo que mamá nos está cuidando desde el cielo. Nos guió hasta este lugar, nos ayudó a encontrar exactamente lo que necesitábamos cuando más lo necesitábamos. Esa noche, mientras Roberto caminaba por el bosque bajo las estrellas, reflexionó sobre el viaje increíble que había llevado a su familia, desde la desesperación hasta la prosperidad. Había aprendido que a veces la vida te presenta oportunidades extraordinarias, pero que agarrar esas oportunidades requiere coraje, determinación y la disposición de luchar por lo que es correcto. La casa del tronco se alzaba majestuosa en la oscuridad, un refugio único que ahora albergaba no solo a su familia, sino también a los sueños y esperanzas que habían sobrevivido a la tormenta más terrible de sus vidas. Roberto Mendoza había comenzado como un hombre derrotado. Un viudo desesperado con 4 hijos y sin futuro visible. Ahora era el patriarca de una familia próspera, el héroe de una comunidad y un símbolo nacional de que las personas ordinarias pueden lograr cosas extraordinarias cuando se atreven a luchar por la justicia. La transformación estaba completa, pero Roberto sabía que la verdadera riqueza no estaba en la colección arqueológica o en la casa mágica. Estaba en los 4 niños que dormían seguros cada noche, sabiendo que su padre haría cualquier cosa para protegerlos y amarlos. Y en algún lugar entre las estrellas, Roberto sabía que María estaba sonriendo orgullosa del hombre en que se había convertido su esposo, orgullosa de la familia que habían creado juntos y en paz, sabiendo que sus hijos tendrían el futuro brillante que ella siempre había soñado para ellos. La familia Mendoza había encontrado su hogar para siempre en la casa del tronco gigante, donde los sueños se vuelven realidad y el amor conquista todas las adversidades. Si te emocionaste con esta historia de padre soltero que transformó su destino, suscríbete al canal para no perderte las próximas historias de superación. Cuéntanos en los comentarios si conoces alguna historia similar. Que Dios bendiga a todos los padres que luchan por sus hijos.